Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas y si usted gusta, puede acompañar a un servidor a escuchar este relato. Esperamos por supuesto que como se lo pedimos en cada episodio, podamos contar al final con su valiosísima opinión. Si a usted le gusta escuchar relatos paranormales, historias inexplicables, si también, por ejemplo, quisiera encontrar un espacio para compartir alguna experiencia de este tipo que usted haya vivido, déjeme decirle que ha llegado al lugar correcto. Sea usted bienvenido. Las historias, experiencias, relatos y anécdotas acerca de brujas son muy frecuentes en todas las regiones del mundo. Aunque cada región tiene características y tintes propios, en algunos lugares las brujas vuelan montadas sobre escobas, en otros lugares las brujas se convierten en diferentes animales, hay algunas que se comen a los bebés o les chupan la sangre, el caso es que existen en diferentes tenores. La pregunta es, ¿son buenas o son malas? Todos recordamos y conocemos hasta cierto punto historias sobre las famosas cacerías de brujas. Fue una época oscura y donde ocurrieron muchos eventos muy desafortunados. No podría decir si alguien merecía o no castigos como los que se usaron en ese tiempo, pero sí le puedo decir que estoy seguro que muchas personas que sufrieron de estos castigos no lo merecían. Pero para bien o para mal, sucedieron. Usted tendrá la última palabra respecto a este tema. Lo invito a que escuchemos el relato de esta semana, así que, si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Nosotros aquí lo esperamos. No tenemos prisa y todos queremos pasar un rato agradable. Queremos desestresarnos del día a día que este mundo pone sobre nuestros hombros. Así que recuéstese en su asiento o en su sillón. Si usted está manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Pero si tiene la oportunidad, cierre los ojos e inicie junto a todos los demás este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. El día de hoy les voy a hablar sobre Daniel. Él es un habitante de la orilla del miedo que, al igual que ustedes, cada viernes nos está escuchando. Daniel vive en alguna región de Guanajuato. Él es lo que nosotros llamamos una persona sensible. Él puede ver, escuchar y sentir cosas que la mayoría de nosotros no podemos. Aunque hoy en día es algo normal para él, hubo un periodo de su vida que él no sabía que tenía esta capacidad. Cuando era pequeño y le pasaban estos eventos paranormales, él no sabía que eran eso. Su familia se lo dijo, pero se lo dijo mucho tiempo después. Hemos comentado que esta sensibilidad muchas veces es heredada, y en la familia de Daniel, su madre es quien tiene este don para sentir. Ella fue quien le heredó el don a Daniel en el momento de su nacimiento. Daniel nos cuenta la primera vez que tuvo un encuentro paranormal. Este tuvo lugar en su fiesta de cumpleaños. Fue cuando tenía 10 años. Era su fiesta número 10. Estaban sus amigos, estaban sus familiares. Fue en un local que su familia rentó, especialmente para el evento. Tenía una alberca, había una bocina con música infantil, había un pastel sobre una mesa. Alrededor del pastel estaban todos los obsequios que Daniel había recibido. Todo estaba muy bonito y por allí estaría sin duda alguna también el familiar que se pone ebrio en las fiestas infantiles, pero era un familiar tranquilo, no pasaba nada. Y cuando Daniel andaba por allí correteando a la pelota o jugando a las escondidas con sus amigos, un señor le llamó, un señor grande. Le llamó por su nombre. Era una persona mayor. Aquel señor tenía su pelo blanco y estaba un poco encorvado, con un semblante muy amable, y había llamado a Daniel por su nombre. Él lo debía de conocer, pero Daniel no lo reconoció a él. Sin embargo, se acercó a ver en qué podía ayudar a aquel anciano. Daniel llega con él y entonces la persona mayor le despeina un poco el pelo, como acariciando su cabeza, y le pregunta: «Hola, ¿cómo estás? ¿Te la estás pasando bien?». Daniel le dice que sí, que es una gran fiesta, que está muy divertido, pero que el señor no le hace mucha plática. Solo le pone una boina sobre su cabeza y le dice que se tiene que ir, que no tiene mucho tiempo. Solo pasó rapidito a saludar. Daniel le intentó devolver la boina y el señor le pide que la conserve.
le aclara que es un regalo para él. A un niño con exceso de azúcar en su fiesta de cumpleaños rodeado de todos sus amigos, pues bueno, no es de extrañarnos que poco le importara si aquel hombre se quedaba o se iba, así que le dio las gracias y siguió jugando, siguió corriendo. A él no le importó ni poquito la aparición de aquel personaje, pero Daniel, también hay que decirlo, era un niño correcto, era un niño bien educado, con una familia que se preocupa por los valores. Por eso respeta aquella boina que le dieron por regalo, así que se la quita y se la entrega a mamá, le pide que se la cuide y le dice que es un regalo más que le han dado. Su mamá mira atentamente la boina y le pregunta de dónde ha salido, porque de hecho ni siquiera le queda bien a Daniel, le queda un poco grande, como que le baila, pero es una boina bonita, y a Daniel se la regalaron, así que la entrega para que se la cuiden. Al mismo tiempo le cuenta sobre su encuentro con este personaje, pero cuando Daniel lo buscó en los alrededores, ya no estaba. Quería decirle, mamá, ahí es él, pero ya no estaba. Seguro que ya se había ido, mamá, le dijo, muy tranquilamente. Días después de esa fiesta, su madre cuelga la boina que le regalaron en el cuarto de Daniel, le pide que por favor no la use, que es muy grande todavía, que espere a que él crezca, porque ya que fuera mayor, seguramente se le vería muy bien. Era una boina muy bonita color caqui con una tela que se sentía como rugosa. A Daniel le gustó mucho desde que se la regalaron y siempre la conservó. Ese día sucedieron dos cosas. Ese día colgaron la boina en la habitación de Daniel y su mamá habló con nuestro amigo, muy seriamente. Le pidió que no se acercara a cierto puente. De hecho le llaman el puente de las brujas, pero él no sabía por qué le decían así, simplemente sabía que así se llamaba. Lo había cruzado innumerables veces, muchas veces, le quedaba de paso de hecho para ir a la escuela y para volver. Mamá le pidió que ya no se acercara, y eso tendría como consecuencia que habría que caminar quizás unos 5 minutos más, porque habría que tomar otra ruta para poder rodear el puente. Pero mamá sabe que Daniel no es tonto, y además que es educado, y permanece callado. Pero mamá sabe que Daniel no es tonto. Es educado y permanece callado, claro que sí, pero no es tonto. Por eso ella, al notar su confusión, le dice que más adelante en el tiempo le podrá decir por qué, pero que por ahora era mejor que no se acercara a ese lugar, y mucho menos después del atardecer. Puede ser peligroso, le dijo su madre, y Daniel aceptó la explicación. A Daniel, por supuesto, obedeció. Les digo que él era un buen chico, era alguien que respetaba las reglas de casa y la autoridad de su madre. Pero bueno, el tiempo avanzó y seamos sinceros, todos cuando somos jóvenes, no importa qué tan bien portado seas, tarde o temprano rompemos alguna regla. Tarde o temprano nace esta necesidad de cuestionar el orden establecido. Esta necesidad saldrá a relucir y nos hará hacer cosas que sabemos que no se deben hacer, pero esto es inevitable, así es la juventud. Mientras uno va creciendo y cuestionando el orden establecido en cualquier nivel, así sucede. En el caso de Daniel, su punto de rebelión fue ese puente. Un día cualquiera venía de la escuela y venía cansado. Quizás había jugado mucho fútbol y tenía mucho calor, quizás había sido un día cansado académicamente y venía aburrido, no lo sé. Los motivos pueden ser muchos. Pero el caso es que un día Daniel no quiso rodear el puente y decidió cruzarlo. No le dijo nada a nadie, venía solo, de hecho hasta volteó hacia un lado hacia el otro para que nadie lo estuviera viendo. Pero no le iba a decir a nadie porque lo iban a regañar. Pero lo hizo, cruzó aquel puente que le tenían prohibido cruzar. ¿Y saben qué? No le pasó nada. Nadie se dio cuenta. Así que él pensó que su madre estaba teniendo miedo de algo que no existía. No quería cuestionarla tampoco, no la iba a enfrentar, pero pensó que la regla del puente no era tan importante como se la hicieron ver hace algún tiempo. Así que este comportamiento continuó. Lo hizo en varias ocasiones, y en alguna de ellas pudo ver cosas que claramente no eran normales o claramente no debían de estar allí. No crean que Daniel siempre tenía visiones extrañas. Las imágenes, los sonidos que él podía percibir se presentaban de repente, sin aviso, y no eran muy seguido. Imagínense la vida de nuestro amigo si anduviera por ahí viendo fantasma en todos lados para volverse loco. No, así no era la situación, solo era de vez en cuando. Y cuando creyó que le había tomado confianza a ese puente, que ya no pasaba nada, entonces vio aquello. Daniel iba por encima del puente y escuchó como algo lo llamaba desde abajo. Claramente escuchó: «¡Hey, Daniel!». Y él se asomó.
Se asomó porque no sabía quién podía ser el que lo llamaba. Si era un amigo saludándolo o si era alguien en problemas, no sabía quién era y se asomó hacia la parte de abajo del puente. Pero lo que vio fue otro fantasma. Aunque Daniel nos cuenta que cuando vio aquello tampoco se sintió amenazado, solo era un fantasma que estaba allí. Él ya los podía distinguir. Podía ser que ni siquiera se hubiera percatado de Daniel, a pesar de que escuchó que lo habían llamado. Pero lo que Daniel vio fue un hombre con alguna suerte de uniforme militar, muy antiguo, sucio. Aquel hombre estaba parado bajo el puente, tenía una gorra de tela y unas botas altas muy sucias también, parecían de cuero. Aquel hombre tenía una mancha muy grande en su estómago de algo que parecía sangre. Estaba parado, mirando hacia arriba, exactamente a la dirección desde donde Daniel lo miraba, pero no parecía que estuviera viendo a Daniel, solo tenía su vista dirigida hacia ese lugar. Daniel se quedó viendo aquella imagen porque no le causaba mayor inquietud, solo le causaba curiosidad, y el soldado, llamémoslo así, poco a poco empezó a caminar lentamente y a desaparecer en el aire mientras avanzaba. Algo muy extraño, pero que dejó a Daniel una sensación de zozobra, de tristeza, de melancolía. Lo hizo sentir triste. Otro día, por ejemplo, pasó por ese puente, pero ahora no escuchó a nadie llamarlo, pero pudo ver al otro lado del puente a una señora con un larguísimo vestido blanco. La miró parada al final. Daniel se tuvo que detener un poco porque sabía perfectamente que lo que estaba viendo era otro fantasma. Lo podía sentir, pero estaba decidido a cruzar el puente. Daniel nunca se dejó intimidar por estas visiones, así que bajó su cabeza y caminó con la cabeza abajo. Él sentía con cada paso cómo se acercaba a esa mujer. Sentía su corazón latiendo fuertemente, pero era más fácil así, sin estarla viendo. Por eso bajó su cabeza y solo así pudo avanzar. Cuando llegaba casi al final del puente, levantó su cabeza para seguir caminando y de reojo pudo ver claramente a aquella mujer. Él siguió caminando y la mujer permanecía exactamente donde la había visto antes. Sintió como su piel se le enchinó completamente al pasar junto a ella. Sintió como si no pudiera respirar. Cuando avanzó unos metros y se alejó del puente, se giró hacia atrás para encarar a aquel fantasma, a aquella visión, como para demostrarle a aquella aparición que no lo pudo detener, pero la mujer ya no estaba, se había esfumado. Daniel ya se había dado cuenta de que estas visiones y fenómenos no eran comunes, sin embargo no lo había hablado con nadie. Y no fue hasta que lo otro sucedió. Hasta entonces fue cuando él tuvo el valor, o quizás podamos decir la necesidad de platicar con alguien más. El hecho también sucedió en aquel puente, pero esta vez le ocurrió cuando ya estaba anocheciendo, casi de noche y casi de día, en pleno atardecer. Él iba cruzando el puente porque ya le había tomado confianza. A veces veía cosas, sí, es verdad, pero nada del otro mundo. Un poco de miedo, unos manotazos al pantalón, sacudiéndose el polvo y vamos para adelante. También veía cosas en otros lugares como la calle, en la escuela, a veces, rara vez en su casa, y nunca le había pasado nada, así que ¿qué más le daba? Ese día, desde que se estaba acercando al puente, sintió algo extraño, algo diferente. Sabía que algo iba a suceder. Sus sensores estaban muy disparados. Él sabía que algo iba a pasar, pero le repito, como él ya había tomado confianza, hasta se puso a buscar algún fantasma con la mirada mientras caminaba, como diciendo, bueno, a ver ahora con qué nos vamos a encontrar. ¿Y saben qué? Dicen que el que busca encuentra. Aún antes de llegar al puente, vio de lejos una forma humana, pero esta vez no estaba parada en el puente como algunas otras que había visto antes, como la mujer de blanco, por ejemplo. El puente del que les hablo, permítanme describirlo, es un puente alto, tiene cerca de 5 o 6 metros de altura, está hecho totalmente de piedra, con unos arcos en la parte de abajo. Cuando llueve, corre agua por toda esta parte inferior. Y esta forma humana que vio Daniel estaba a mitad del puente, pero como si estuviera agarrada por la parte de afuera del puente y se asomara hacia adentro, es decir, como si estuviera por la parte externa. Solamente podía ver las manos, la cabeza y los hombros. Daniel la distinguió muy claramente. Era una mujer de largos cabellos negros y sucios. Vestía una camiseta blanca pero que parecía casi amarillenta, y ambos, la mujer y Daniel, se quedaron viendo desde la distancia. Se detectaron mutuamente.
Daniel sintió una mirada muy lasciva, muy malintencionada, pero de igual modo siguió adelante. Ya estaba allí y ya lo había hecho antes, así que toma valor y empieza a avanzar. Al pasar por aquel puente, durante todo el trayecto, nunca le quitó la mirada de encima a esa aparición. Luego simplemente pasó por un lado y siguió avanzando, pero empezó a escuchar su nombre. Daniel, Daniel, así, del mismo lado donde estaba aquella aparición, luego del otro, luego de atrás de él. Le llaman muy claramente y él voltea en cada ocasión, pero no puede ver a nadie. Después, mientras camina, escucha una risa histérica, malévola, y voltea de nuevo, pero otra vez no puede ver a nadie. Sigue avanzando con mucho miedo, cruza el puente, cruza una calle, llega hasta su casa. Esta vez fue diferente, porque el miedo no se le quitó después de haber cruzado el puente como sucedía en otras ocasiones, porque ¿sabe qué? Ahora escuchó pasos detrás de él durante todo el camino y aquella voz que lo llamaba por su nombre. Daniel, Daniel. Él llega a su casa y se encierra en su habitación. No sale en toda la noche. Por suerte, ese día pudo dormir tranquilamente. Y lo digo así porque los días siguientes en casa de Daniel no fueron tranquilos, ni en su escuela ni en la calle, porque aquella mujer lo siguió. Daniel no sabe qué es aquello que se encontró en el puente, solo sabe que de alguna forma se le quedó pegado. En este periodo de tiempo aprendió a reconocer cuando algo malo iba a suceder. Por ejemplo, en su cuarto se despertó varias veces y veía a esa mujer parada en los pies de su cama, y le hablaba y le miraba fijamente, le decía locuras, palabras al azar. Después de un rato se iba caminando y desaparecía en la oscuridad de la noche. Él estaba acostumbrado a ver fantasmas, pero no fantasmas repetidos. Además, esta entidad tenía algo oscuro, tenía alguna intención mala, algo diferente, y Daniel podía sentir eso. Cuando caminaba por las calles a veces escuchaba muy cerca de él unos pasos. Claramente los escuchaba, como si alguien anduviera caminando junto a él, pero luego se giraba rápidamente y no veía a nadie, estaba solo. O de nuevo escuchaba cómo le hablaban. Desde el último incidente del puente fue la misma voz, una voz muy suave de mujer. Sin embargo, cuando lograba verla, no era una imagen ni dulce ni agradable. Esta mujer parecía estar en estado un poco de putrefacción de la cara, con largos cabellos negros, con la camisa blanca amarillenta esta que hablamos antes. Después pudo ver también que llevaba un pantalón hecho jirones. Daniel nunca pudo verle los pies, siempre se presentaba ante él como si estuviera flotando. Pero aquella mujer tenía algo que a él no le parecía bueno, no le daba buena espina, ni le parecía normal, le parecía de hecho escalofriante, y eso era algo con lo cual nunca se había topado. El incidente que rompió todo fue una ocasión en que Daniel se quedó solo en su casa. Sus hermanos, madre y padre habían salido a alguna fiesta y él se tuvo que quedar, o se quiso quedar, no lo recuerdo con exactitud. El hecho es que se quedó solo. Estaba sentado en el sillón de la sala viendo alguna película en su televisor, como lo haría usted, como lo haría yo normalmente, cuando de repente un apagón. Se va la luz eléctrica. Toda la casa se queda a oscuras. No hay internet, no hay nada. Daniel lo primero que hizo fue salir a checar su medidor, donde está el interruptor principal allá afuera de la casa. Se percató al salir que las demás casas tenían su iluminación normal, así que solo fue un problema que ocurrió en su casa. Llega el interruptor estaba en la posición correcta, no debería tener problemas, entonces dedujo que la falla debía ser en el centro de carga principal de la casa, allá adentro. Así que se encaminó para entrar de nuevo a su casa, y justo cuando iba acercándose a la puerta principal, otra vez sintió esa extraña sensación electrificante, de nuevo en la piel, de nuevo todas esas señales de que aquella mujer estaba cerca. Sabía que la iba a ver de nuevo, y ¿saben qué? Lo hizo. Barrió la casa de un lado a otro y en una de las ventanas allí la vio parada. Luego aquella mujer da un giro y camina hacia adentro de la casa. Desaparece de la visión de Daniel. Daniel se molestó mucho porque no podía ser posible que aquella mujer
estuviera asustándolo en su propia casa. Se sintió como si lo estuvieran echando, así que tomó valor, encendió la luz de su celular y caminó lo más seguro que pudo, aunque por dentro iba muerto de miedo. Justo cuando puso un pie en la casa, algo le golpeó la mano y tiró su celular al suelo. Se lo quitó de las manos a Daniel, fue un manotazo, se sintió claramente, pero recuerden que Daniel estaba solo. Entonces Daniel, muy enojado, grita: «¡Déjame en paz!». Y en respuesta casi inmediata, algo lo empujó con un golpe certero en el pecho, un golpe que lo hizo caminar hacia atrás, hacia afuera de la casa. Entonces Daniel, ya más enojado que asustado, entró corriendo a la casa y empezó a gritar improperios, que la no sé qué y la no sé cuánto, que no me voy a dejar, que vete de aquí. Fue lo último que gritó e inmediatamente la luz eléctrica, ¡pum!, regresó. Así, sin más, sin explosiones, sin acciones de parte de ningún técnico, simplemente regresó. Después de que Daniel gritara aquellas cosas, Daniel levantó el celular que estaba en el piso y así siguió. Este incidente le molestó aún más que el de la regadera, que no se los he platicado todavía, por cierto. Daniel se estaba bañando y de nuevo sintió estas señales físicas que se manifestaban en él cada que esta mujer iba a aparecer. Él sentía como comezón, sentía como una incomodidad, la piel chinita, esta electricidad. Pero en esta ocasión, él estaba en el baño, en la regadera, refrescándose. Daniel recuerda que le dio mucha risa porque pensó: ¿y ahora qué? ¿Vas a parecer como el payaso de la película en la coladera o qué? Pero entonces sintió claramente una mirada desde arriba. Él se giró y por encima del cortinero está aquella mujer con sus manos, tomando el cortinero y asomando media cabeza, con sus ojos viendo a Daniel, y el cortinero estaba fácilmente a 2,5 metros. Él le da un manotazo violento a la cortina para abrirlo y ¡pum!, todo se esfuma de repente. Ni siquiera en esa ocasión que invadió totalmente su privacidad se molestó tanto como la otra vez. A pesar de haberse sentido, por decirlo de algún modo, violado, nunca lo había llegado a molestar tanto como cuando le tocó su mano para quitarle el teléfono. Era la primera vez que lo tocaba y esperaba que fuera la última. No tuvo más remedio. Él sabía que la única que lo podía ayudar era su madre, pero debía de confesarle que la había desobedecido. Daniel ya les había comentado que no era un mal muchacho. Para ese tiempo él debía tener aproximadamente 15 o 16 años, ya no era un niño. Pero el adolescente tiene una característica: odia decir que hizo algo mal. Si puede negarlo, lo va a negar, y si puede defenderse, se va a defender. Y sin importar lo delgado que sea el hilo de donde él se pueda ceñir para esa defensa, lo va a agarrar y así lo hará. Usted y yo fuimos adolescentes, lo sabemos. Por eso reconozco abiertamente la valentía que tuvo Daniel al tomar al toro por los cuernos y contarle a su madre, a quien también reconozco, porque si Daniel tuvo la confianza de acudir a ella en un problema, debe haber hecho un buen trabajo en la crianza de este muchacho. Les digo que estos dos personajes son personas bonitas, personas bien hechas. El caso es que cuando Daniel acude con su madre, le cuenta todo sobre su capacidad de ver fantasmas, de escucharlos, de sentirlos, de cómo a veces le hablan, a veces ni lo miran, pero él sabe que son fantasmas. Se abre totalmente con su madre sobre este asunto. Le cuenta también que ha estado cruzando el puente, le ofrece unas disculpas, se le quiebra un poco la voz al decírselo y retoma la narrativa con el primer incidente en el puente. Desde el primer fantasma, aquel soldado que estaba vestido de militar, hasta el último incidente en el puente al atardecer, la señora que ahora lo estaba siguiendo. Todos los fenómenos intermedios se los cuenta también, muchos que aquí no hemos narrado también se los cuenta. Pero también le cuenta sobre los fenómenos que se estaban dando en su propia casa y en las calles con el mismo fantasma. Le dice las cosas como si Daniel supiera mucho de estos temas. La madre pacientemente tomando un café lo escucha. Él le dice que no está seguro, pero piensa que aquel fantasma lo siguió. Entonces, así sucede, le dice todo mamá, y él le dice que desde chico ha tenido esa capacidad. Fue una larga e introspectiva charla entre ellos dos, pero las madres nos conocen. A veces se hacen las sorprendidas, pero ellas saben cosas antes que sus propios hijos, por eso se asustan tanto, por eso les advierten tantas cosas. Ella le dice que no es ninguna casualidad todo esto. Cuando Daniel para de hablar, ella comienza a hablar. Le dice no es ninguna casualidad. Ella le cuenta sobre la vez que vio a aquel hombre en la fiesta de cumpleaños. Ahí es cuando ella empieza a abrirse con él.
cuando cumplió 10 años. Nunca se lo había dicho, pero ese señor era su abuelo materno, era el padre de su madre. Ella le pregunta: ¿a poco no te has dado cuenta que no tengo fotos de él colgadas por la pared? Él así lo quiso, fue un deseo explícito de tu abuelo. Pero al igual que yo y que tú, tenemos esa capacidad, en mayor o menor escala, pero viene en nuestra sangre. Entonces la madre de Daniel se para, busca entre sus cosas, saca un álbum, está la tía, está la vieja casa, está la foto de bodas, y en una de esas fotos aparece el abuelo. Y la madre ni siquiera necesitó decirle nada a Daniel. A pesar de que Daniel solo lo había visto una vez en su vida, reconoció la boina inmediatamente. Y al abuelo también. La boina que en ese momento estaba aún colgada en el cuarto de Daniel. La madre le había permitido conservarla porque fue un regalo, pero ahora habría que quitarla, porque según el abuelo, cuando alguien conserva objetos de alguien que ya no está y los mira todos los días y a veces hasta uno les habla como si fueran esas personas, es como estar llamándolos constantemente y eso no los deja descansar. Ese día se aclararon muchas cosas. La madre le contó a Daniel que también había visto a aquella mujer en su casa, que solo quería hacer que él se asustara para poder tener un poco de control sobre él, pero que a pesar de que Daniel no tenía muy desarrollado su don, no era un don débil. Daniel era fuerte, y aquel ente no era tan fuerte. La madre de Daniel sí sabía cosas, sí conocía de estos temas. El abuelo de Daniel había sido curandero, y le enseñó uno que otro truco a su hija, no para que se dedicara a eso, pero sí para que supiera cuidarse. Ese día también hablaron sobre el puente. Era un puente maldito para ellos. Estaba prohibido que aquella familia lo usara. Por eso ella se lo prohibió. Pero permítanme contarles la historia tan interesante que la madre de Daniel le contó a nuestro invitado especial el día de hoy. Empezaré contándoles que los lugares donde hay abundante flujo de agua son lugares con mucha potencia energética, lugares con energía fluyente. El agua es fundamental cuando se habla de estos temas. Y este puente, en específico, es un lugar donde en épocas de lluvia se llena casi hasta el tope de agua y se crea un arroyo muy bonito. Pero la energía, como hemos hablado en otras ocasiones, puede ser usada para bien o para mal. Ese fue el caso de alguna señora de por los alrededores. Esta señora utilizó ese río, esa parte de abajo del puente, esa energía que estaba ahí, para enterrar ciertos trabajos de brujería, para potenciarlos, para mantenerlos activos. Pero era brujería negra, malintencionada, hecha con toda la intención de dañar, de causar males y estropear la vida de alguna persona, quizás una relación, quizás el desarrollo económico de alguien más, no lo sé. Un día alguien llegó con el abuelo de Daniel porque estaba siendo víctima de estos trabajos. Cómo llegó allí no es importante, solo les contaré que llegó. Y el abuelo de Daniel tenía mucha fama, era muy bueno en su trabajo. Él encontró el lugar donde le habían guardado aquel trabajito que le habían hecho a esa persona y lo fue a desenterrar. Fue precisamente en ese puente. Pero el abuelo de Daniel también encontró más trabajos, y no es un pueblo grande, así que supo quién había sido. Y después de haberle quitado aquel mal a esa persona, fue a hablar con aquella mujer, la que había hecho estos trabajos malos. Le pidió que por favor se detuviera, porque de hecho el abuelo de Daniel se dio cuenta que ya había muchas almas en pena en ese lugar, porque esos trabajos se hacen con energía, usan energía, y esas energías atraen a estos otros caminantes de otros planos. Pero la señora le dijo que no se metiera en su trabajo, y de hecho le amenazó. Le dijo directamente que ni él ni su familia se debían de acercar a ese puente, porque cualquiera que lo hiciera iba a sufrir. Después de que el abuelo de Daniel la descubriera frente a todos en el pueblo como la que hacía brujería negra, se hizo un alboroto. Le empezaron a atribuir todas las malas rachas de todas las personas que estaban en el pueblo. Si alguien se caía era por culpa de ella, si a alguien le había pasado algo era por culpa de ella. Y lamentablemente aquella mujer perdió la vida intentando librarse de un linchamiento. Según cuentan, ella dijo que nadie le iba a quitar la vida. Primero se la quitaba ella misma y se lanzó por el puente. Perdió la vida al caer. Daniel no lo había notado, pero de hecho eran muy pocos de su casa, de su familia, los que usaban aquel puente. Son cosas que uno ni le toma importancia, pero cuando te das cuenta, entonces todo encaja.
No fue nada difícil echar a aquel espíritu malo de la casa de Daniel. Entre él y su mamá hicieron rituales, limpias y lo que fue necesario hacer. Ellos mismos eran las herramientas y su madre sabía cómo usarlas. Pero ese día Daniel conoció mucha historia de su propia familia. Su vida dio un giro completo. Comenzó guardando la boina en un lugar donde no la pudiera ver, respetando los deseos de su abuelo, y parte de su rutina del día de hoy incluye ni siquiera acercarse al puente de las brujas. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta este punto de la historia. Se los agradezco de manera personal y a nombre de nuestro invitado especial. Como muestra de nuestro agradecimiento, comentemos con el emoji de la nube con lluvia. Recuerden, el emoji de la nube con lluvia. Si usted ha llegado hasta este punto del relato, del video, y quiere que nuestro invitado de honor lo sepa, hágalo agregando un emoji de la nube con lluvia a su comentario. Yo se lo agradeceré muchísimo. Así además será un modo de decirle a nuestro invitado que aquí estamos, que lo hemos escuchado. ¿Qué les ha parecido esta historia que nos ha contado nuestro invitado de honor el día de hoy? Espero que nos esté escuchando en este momento y por supuesto que le haya agradado la narración. Les quiero agradecer a todos de manera personal por haberme aguantado estos días con el episodio. Ya me siento mucho mejor. Muchas gracias a todos por sus buenos deseos. Si me lo permite, a nombre de nuestro invitado especial y de un servidor, enviaré algunos saludos. Quiero comenzar con Aurora Santana Villalpando. Le enviamos un saludo a usted y a toda su hermosa familia, en especial para su nieta. Enhorabuena por su mejoría. Casey Dalton, te enviamos un gran abrazo, amiga, con mucho respeto y cariño. Elena Castro, amiga, esperamos que te lo estés pasando bien y gracias por dejarnos estar contigo un ratito más esta semana. Eva Ramírez, muchas gracias por escucharnos desde allá, desde Seattle, Washington. Jenny Esteves, la lluvia siempre es una bendición para la tierra, espero que la estén disfrutando. Fabi Jiménez, le enviamos un saludo hasta California y muchas gracias por sus buenos deseos. Ariel, es una amiga del canal que nos escucha en el bellísimo estado de Guanajuato. Te enviamos un abrazo y esperamos que se quede con nosotros mucho tiempo. Lupita López, gracias por estar acá con nosotros una semana más. Sandra Castruita, muchas gracias por ese video tan interesante que nos pusiste en el grupo de Facebook. Espero que los demás tengan algún tiempo y lo puedan ir a ver. También queremos saludar con mucho cariño a Tere Aguirre, quien nos ha dicho que ella y su hijo, mientras comen y preparan la comida, escuchan los relatos que aquí tenemos para ustedes. Me da mucho gusto escuchar que las familias se puedan llegar a reunir por motivo de este proyecto. De verdad, emotivamente nos mueve muchísimo. Se los agradecemos de corazón. De la misma manera que hemos mencionado a quienes nos dejan comentarios en nuestros videos, saludamos a todos quienes estén escuchando este relato. Gracias por escuchar, gracias por compartir y gracias por dejarme acompañarlos un ratito más esta semana. Soy Grillo Villegas y si usted gusta, estimado habitante de la orilla del miedo, está más que invitado para vernos aquí dentro de 7 días más, para dar un recorrido por la orilla del miedo.